Cordial saludo, mi nombre es Fabiana Maya Carvajalino. Estamos en el curso de Morfofisiología Animal de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAP, pertenezco al Valledupar. En esta actividad hablaremos sobre la fisiología del estrés. En esta revisión se hablará de la fisiología del estrés animal, al igual se presentarán los cambios fisiológicos que presentan los bovinos durante el estrés agudo, crónico, y así como los biomarcadores sanguíneos utilizados para medir su impacto en el bienestar animal. Los objetivos de esta actividad, por lo menos en general, dar a conocer los conocimientos adquiridos a lo largo del curso con referente a la fisiología del estrés. Los objetivos específicos: conocer los factores implicados en el estrés animal, saber manejar estos estados y evitar daños más relevantes que llevarán a provocar pérdidas notorias en la producción. La fisiología del estrés. Vamos a hablar sobre la definición del estrés, causas, tipos de factores estresantes, respuesta ante un factor estresante, hormonas implicadas en la fisiología del estrés y las consecuencias de este estado. En la definición, el estrés es una respuesta fisiológica al organismo ante la percepción de una amenaza y tiene como objetivo restaurar el equilibrio del medio interior del organismo, más conocido como la homeostasis. El estrés puede considerarse una respuesta vital y necesaria del animal, la cual le permite adaptarse a una evolución de su entorno, la cual puede percibir como perjudicial y que crea malestar, ansiedad o tensiones emocionales. El término estrés es empleado como un indicador del bienestar o también para proveer diversas y variadas soluciones. Cubre una cantidad considerable de distintos conceptos. Las causas. En la mayoría de los vertebrados, los factores de impacto como lesiones, tormentas, inanición pueden proveer un aumento en la secreción de glucocorticoides u hormonas del estrés, el cortisol y la corticosterona, que luego inducen una variedad de respuestas fisiológicas y de comportamiento que ayudan a los animales a lidiar el factor estresante. La exposición prolongada al estrés, más conocido como estrés crónico, puede sin embargo exceder la capacidad del animal para hacer frente a dichos estímulos y por lo tanto afecta negativamente su condición corporal, su salud, su reproducción e incluso su supervivencia. Los principales factores capaces de afectar al ganado bovino podemos mencionar ambientales. En este caso, los cambios de temperatura, humedad relativa, lluvias prolongadas, inundaciones, sequías. También puede ser el régimen de vida de estos animales que pueden estar en instalaciones precarias, comederos de poca capacidad, bebederos, ambientes no adecuados, ventilación exagerada, hacinamiento. Muchos. También tenemos la parte de manejo, la falta de entrenamiento del personal, de la parte de psicológica cuando están en la periodo de destete, en el transporte, en los cambios de potrero, mal manejo en los ordeños, el estresor de la etapa de la época de vacunación. También tenemos factores nutricionales, el hambre, la sed, la suplementación, cambios de dieta, alimentos inadecuados, aguas poco tolerables, también factores estresantes que tienen que ver cuando diferentes enfermedades, sea víricas, bacterianas, micóticas, parasitarias e intoxicaciones, y factores quirúrgicos y psíquicos, unos castigos, gritos, picadas con elementos eléctricos, heridas, quemaduras, en fin, muchos factores estresantes. Existen un gran número de factores estresantes. Pueden ser divididos en factores físicos, sociales,
que son resultados de la interacción con los individuos de la misma especie. Y relacionados con el manejo. Los factores de estrés tienen un manejo un efecto aditivo. Esto significa que cuando varios factores estresantes inciden sobre el animal al mismo tiempo, la respuesta del estrés resultante será mayor que si el animal está ante un solo factor estresante. Por ejemplo, las situaciones como el destete y el transporte pueden ser especialmente difíciles para los animales, produciendo cambios medibles en los niveles funcionales de los sistemas. En especial, altera la homeostasis interna, induciendo cambios en la actividad del sistema nervioso autónomo y en el eje hipotálamo pituitaria adrenocortical. Tipos de estrés. Los estresores pueden ser físicos, como lo decíamos, daño, sobreexigencias, excesivo calor o frío, ruido, etc. O psicológicos por eventos inesperados, frustración, aislamiento, separación maternal, en el caso del destete, o hechos traumáticos anteriores. Todos estos tipos de estresores inducen diferentes respuestas, tanto conductuales como físicas. Las respuestas o defensa biológica contra el agente estresante consisten en alguna combinación de las posibles réplicas generales, las comportamentales, la del sistema nervioso autónomo, la neuroendocrina y la inmune. Respuesta del estrés. La respuesta del estrés dependerá en gran medida de la experiencia previa del animal, del aprendizaje asociativo y del aprendizaje operante, e incluso basándose en teorías, las respuestas del estrés pueden ser de mayor o menor agresividad en función de cómo ha venido evolucionando el organismo, o la especie. Componentes de la respuesta al estrés. Componentes comportamentales. El desplazamiento del animal hacia otro lugar o vocalización para superar o evitar una situación desfavorable. El componente fisiológico. Activación del eje simpático, adenomedular y el eje hipofisiario adenocortical. La respuesta fisiológica al estrés. La respuesta fisiológica es la reacción que se produce en el organismo ante los estímulos estresores. Este tiene una serie de reacciones fisiológicas que supone la activación del eje hipófiso-suprarrenal y del sistema nervioso vegetativo. Aquí vemos una imagen de la explicación de lo que hemos dicho. Por lo menos el estrés, aquí está la parte central, el cerebro, el tronco cerebral, el hipotálamo, sistema nervioso simpático y la hipófisis, tejido cromafín, tejido interrenal. En el tejido cromafín encontramos las catecolaminas que incrementan en gastos cardíacos, flujo sanguíneo branquial, afinidad hemoglobina con el O2, con el oxígeno, baja la reserva de glucógenos, sube las glucosas plasmáticas, sube la activación glucomotora y baja el balance hidromineral. En el tejido intrarrenal encontramos los corticosteroides que incrementan las medidas de corticosteroides, baja la ingesta de alimentos, baja el crecimiento, la reproducción, la respuesta inmune, las proteínas musculares y incrementa el balance hidromineral. La fase del estrés. Ante una situación de amenaza para su equilibrio, el organismo emite una respuesta con el fin de intentar adaptarse. En este proceso de adaptación por parte del organismo se distinguen las fases de alarma, de adaptación y de agotamiento. La fase de alarma. La fase tiene una aparición de un peligro o esta se presenta ante una aparición de peligro o estresor. Se produce una reacción de alarma durante la cual baja la resistencia por debajo de lo normal. Esta primera fase supone la activación del eje hipófiso-suprarrenal. Existe una reacción instantánea y automática que se compone de una serie de síntomas siempre iguales, aunque de mayor a menor intensidad.
se puede producir una movilización de las defensas del organismo, aumenta la frecuencia cardíaca, se contrae el vaso, liberando gran cantidad de glóbulos rojos, aumenta la coagulación de la sangre. La fase de resistencia o adaptación. En esta fase el organismo intenta superar o adaptarse o afrontar la presencia de los factores que percibe como amenaza o de agente nocivo y se producen las siguientes reacciones. Los niveles de corticosteroides se normalizan, tiene lugar una desaparición de la sintomatología. En la fase de agotamiento ocurre cuando la agresión se repite con frecuencia o es de larga duración y cuando los recursos del personal para conseguir un nivel de adaptación no son suficientes. Se entra en una fase de agotamiento que conlleva a lo siguiente. Puede producir una alteración tisular, aparece la patología llamada psicosomática. ¿Qué hormonas participan o cómo se lleva a cabo esta situación de estrés en relación con el organismo? Se activa en el cerebro liberando las diferentes hormonas como el cortisol, la adrenalina, noradrenalina, dopamina, y se presenta formación de proteína, destrucción de proteína, formación de glucosa, formación de grasa, acción antiinflamatoria, en fin, unos procesos que provoca esta situación. Por lo menos las hormonas, una de las hormonas es el cortisol. El cortisol también es conocido como hidrocortisona. Es un glucocorticoide que se produce encima de los riñones en una zona conocida como corteza suprarrenal, en respuesta al estrés físico y emocional. Y su síntesis, liberación está controlada por la hormona adrenocorticotropina y su ritmo circadiano. La adrenalina también se llama epinefrina, es una sustancia que forma el cuerpo de manera natural en las glándulas suprarrenales. El cuerpo la forma y la tiene almacenada y la libera en situaciones de alarma, estrés, miedo y peligro. Tenemos la noradrenalina, la sustancia conocida como es un neurotransmisor y hormona que actúa en múltiples puntos del organismo. Se trata de una catecolamina, grupo de sustancias configurado por noradrenalina, dopamina, adrenalina y las cuales provienen de la tirosina y que junto a la serotonina son los principales neurotransmisores cerebrales. Dopamina es un neurotransmisor y actúa entre algunas funciones notables será relacionadas con el movimiento, los sistemas de comportamiento, cognición, atención, inhibición, sueño y agresiones, a cambio de humor. Los costos adicionales del estrés de ganadería, además de la gran variedad de factores estresantes presentes en la ganadería, los efectos adversos del estrés se acumulan y superan la capacidad de regulación intrínseca de los animales. Esto explica en la gran medida la brecha de rendimiento observada en el potencial genético de los animales. El estrés, estos efectos del estrés incluyen los cambios en la función inmune y el aumento consecuente de la susceptibilidad a enfermedades, la disminución de la ingesta de alimento y de rumia. La baja ingesta de alimento y de la rumia, por consiguiente, se presentarán pérdidas de peso, bajo nivel productivo y de producción. Todo esto va a afectar la rentabilidad del sistema productivo. La fisiología del estrés está ligada al respeto de las libertades y el bienestar animal. Por tanto, el respeto de estas son un indicador muy importante. Las buenas condiciones de nuestros animales se verá reflejado en los índices de producción. Las conclusiones, bueno. Dos elementos principales de la respuesta al estrés son el eje de hipotálamo pituitario adrenal, y los sistemas de nervioso central. Como vimos anteriormente, podemos concluir que respetando las libertades de bienestar animal presentes en ellas, es menor la posibilidad de tener pérdidas a causa de este estado. Espero haya quedado claro el tema, dejo referencia bibliográfica. Muchas gracias por su atención.